Muy bien, estamos hablando acerca de que Dios trabaja. God works. Estamos hablando de que Dios no es un Dios que está quieto, sino que es un Dios que está activo todo el tiempo. Cuando el Señor Jesucristo sanó a aquel paralítico, los religiosos se enojaron y le dijeron: ¿por qué tú sanas a un enfermo en el día sábado? Si es día de reposo, no hay que hacer ni un trabajo. Y él les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. O sea que el concepto de no hacer nada un sábado literal es algo humano. Es algo que el hombre cree que porque no va a trabajar el sábado, no va a cocinar, cree que por eso va a agradar a Dios. Eso, hermanos, esas son gimnasias espirituales humanas. No es realmente algo que le toque el corazón a Dios. De hecho, Dios al pueblo de Israel un día le dijo que estaba cansado de todos sus sacrificios. ¿Sí o no? Le dijo: cansado estoy de vuestros sacrificios, mas quiero de vosotros obediencia, ¿verdad? Porque eso es lo que a Dios le gusta más de nosotros, que seamos obedientes. Amén. Entonces, les dije que estamos considerando 42 asuntos, 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Yo ya les hablé del trabajo de Dios del Antiguo Testamento, pero ahora estamos desarrollando mensajes que tienen que ver con el trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. The work of God in the New Testament. Entonces, ustedes saben que lo primero que hablamos fue que el trabajo de Dios fue mandar a un mensajero que se llamaba Juan el Bautista. Y él tenía que prepararle el camino a Cristo para que todos los que escucharan a Cristo venir detrás de él pudieran entender lo que Dios estaba haciendo. Porque Dios estaba haciendo un cambio. En el Antiguo Testamento lo que sobresale es la ley de Moisés. Y todos sabemos que Dios escogió al pueblo de Israel allá en el Medio Oriente para que fuera su pueblo y que viviera de acuerdo a una ley que le fue agregada para que se detuviera el pecado. Pero la realidad es que la ley, en vez de detener el pecado, lo que hacía era que sobreabundara el pecado. Entonces Dios, en sus planes, en su trabajo eterno, Él hizo ese cambio de hacer a un lado la ley y traer a esta tierra la gracia. Todos nosotros sabemos que la historia del mundo tiene 6,000 años. 6,000 años, o sea que hace 6,000 años que Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Y los primeros 2,000 años la gente vivió sin ley, vivieron dirigidos por Dios de acuerdo a su conciencia. Pero después, pasados 2,000 años, el Señor envió la ley. Y la ley fungió otros 2,000 años. Así que en el año 4,000 el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y ahorita ya tenemos 2,025 años de que Él nació aquí en esta tierra. Y por eso la mayoría de estudiantes de la Biblia creen que ya estamos en el milenio. Porque ya estamos en el 7º milenio. Y yo creo también con todo mi corazón que ya estamos en el inicio del milenio, solamente que no se ha manifestado todo lo que Dios quiere que se manifieste, pero para allá vamos. Porque de acuerdo a todas las profecías, está a punto de aparecer un hombre que dé solución a todos los problemas mundiales. Yo no sé si usted cree que es Trump, yo no sé, ¿verdad? Algunos dicen: es que ya se va a levantar Trump y es el anticristo. Otros decían que Bukele era el anticristo. Bueno, tantos hombres que se han levantado que a veces uno dice este es, pero solo Dios sabe cuál es. Amén. Bueno, el asunto es de que para entender el trabajo de Dios en una forma clara, primero tenemos que ver que envió a Juan el Bautista para que se arrepintieran todos los israelitas
de su religión para que Dios les perdonara sus pecados. Muy pocos cristianos realmente tienen una ubicación perfecta en sus conceptos. O sea que muchos creen de muchas maneras mezcladas y no tienen pureza en su convicción. Pero debemos orar para que Dios nos dé convicción pura, que nosotros sepamos que estamos parados en la verdad. Entonces, Dios envió a Juan el Bautista, ese es parte de su trabajo en el Nuevo Testamento. Pero después de eso, dice la Biblia que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esa es otra parte del trabajo de Dios, haber enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y el tercero que estamos analizando ahora es la encarnación. Queremos entender bien lo que es la encarnación, porque si no, nosotros vamos a estar siempre adivinando. Quiero que nos pongan el versículo de Hebreos 2:14 para empezar otra vez por ahí. Ya saben que al repetir los conceptos es con el único fin de que todos aprendamos bien la palabra de Dios. Repetir y repetir es lo que trae el aprendizaje. Miren pues cómo dice ahí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiero que por favor se concentren. Quiero que por favor traigan su pensamiento a esta sala. Ahorita no se vayan a ir a Michoacán, ni a Guanajuato, ni a Tijuana. Por favor, vénganse para acá al salón y concéntrense en lo que yo voy a hablar, porque les voy a transmitir cosas que son bonitas, que si ustedes las descubren, ustedes van a tener mucha paz en su corazón. Primero que todo, yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí está hablando de una participación. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Muy importante que usted entienda que usted está participando de carne y sangre y que usted es hijo. Los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nuestro origen no es terrenal, nuestro origen es celestial. Poquito a poco se va a ir entendiendo todas estas cosas en una forma muy, muy profunda. Nosotros somos espíritus, o sea que usted es espíritu, pero lo hicieron que participe de carne y sangre. ¿Ok? Dice el Señor que por cuanto nosotros los hijos de Él participamos de carne y sangre, que Él también participó de lo mismo. O sea que Dios es espíritu, pero Él se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Ese hombrecito Jesucristo vino a esta tierra en semejanza de carne de pecado, igual que nosotros. Entonces, mi punto importante para que usted entienda es que usted no es de aquí, ni yo. Somos de México. Usted no es de aquí. De acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, usted no es de aquí. Usted pertenece a un reino celestial. Fíjese pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, porque Él tampoco es de aquí. Cristo es del cielo, nosotros somos del cielo. Vamos a ir a Hebreos a leer otro versículo. Leamos el versículo de Hebreos donde dice que Él es el Padre de los Espíritus, por favor. Él es el Padre de los Espíritus, ahí mismo está también en Hebreos. A ver si ya me lo encontraron. Es Hebreos capítulo número 12:9. Gracias, Cristóbal. Así me gusta que estén pilas y que me ayuden. 12:9. Fíjense pues, porque quiero introducirme primerito solo mostrándoles que todos somos espíritus. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Entonces, mi primer punto que quiero que usted alcance a ver es que como espíritus, Dios es nuestro Padre. Él es el Padre de todos los espíritus. Todos los espíritus, pero yo creo que nuestra mente todavía no es capaz de discernir cuántas clases de espíritus hay, pero la Biblia nos da algunas ideas. O sea que la Biblia, cuando habla de espíritus, dice que hay querubines, hay serafines, hay principados, hay potestades, hay autoridades. Es más, hay diablo, que es espíritu. Entonces, Dios es hasta papá del diablo. O sea que Dios tiene malos hijos, así que usted si tiene malos hijos no se preocupe, Él tiene más que usted. Y uno de los malos hijos es usted y yo. Así que mi punto primero es que todos somos espíritus y que nuestro Padre es Dios. Él es el papá de los espíritus. Ahora, recuérdense ustedes que como espíritus, nosotros fuimos creados como espíritus. O sea que Él nos creó a nosotros como espíritus. Y tenemos que entender por qué nuestro origen es celestial y nosotros aquí en esta tierra solo pasamos, somos pasajeros. Nosotros solo estamos de paso. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Que aquí está usted de paso. No se vaya a enamorar tanto de este sistema porque va a sufrir mucho. Si usted se enamora del sistema del mundo, usted se va a entristecer porque cuando le quiten todas las cosas que el mundo da, y se va a sentir como incompleto. Pero si usted no ama este mundo, por eso Jesús fue muy enfático. Si ustedes se dan cuenta cómo vino a vivir Jesús, que Jesús es Dios encarnado, Él vino a vivir aquí a esta tierra y Él sabía que era peregrino, Él sabía que era pasajero, Él sabía que solo venía a cumplir un propósito que Dios Padre se había propuesto. Pero quiero por favor que al estarles instruyendo acerca de que somos espíritus todos, se concentren porque todo lo que pasa aquí en la tierra, oigan bien, todo lo que pasa aquí en la tierra solo es una sombra de lo que Dios ha efectuado para nosotros en la vida del espíritu. Nosotros somos espíritus que vienen de la esfera espiritual a la tierra, pero cada uno viene con su función. La función no la determina Dios aquí en la tierra, sino que allá en la esfera celestial se definió lo que cada persona va a hacer aquí. Sea cristiana o no sea cristiana, allá se definió qué era lo que cada uno de los que van a vivir aquí en la tierra tiene que desarrollar. De tal manera entonces que Dios manda desde allá a toda la gente mala y manda desde allá a toda la gente buena. Es Él el que decide quiénes aquí en la tierra van a ser malos y es Él el que decide quiénes aquí en la tierra van a ser personas que le van a amar a Él con todo el corazón y le van a servir. O sea que nosotros todos los espíritus venimos programados. El diablo, cuando lo sacaron de la esfera celestial, su programa es ser asesino, matar, destruir, mentir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si alcanzamos a ver eso, porque yo he encontrado entre los cristianos que no saben definir los conceptos y dicen, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos somos hijos de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar a la luz de la Biblia de que Dios tiene diferentes categorías de hijos.
O sea que Dios es el Padre de los espíritus, pero no todos los espíritus tienen la misma función. Pero el Padre de los espíritus es Dios. Y cuando los espíritus vienen aquí a la tierra, sean malvados, sean lo que sean, o sea la iglesia, son hijos de Dios. Pero óiganme bien, porque aún en los que me escuchan allá afuera, porque a veces de allá afuera vienen muchas preguntas. Ayer me preguntaba un hermano Carrillo, entonces, ¿qué de Juan 1:12? Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si nosotros no conocemos este trasfondo que yo les estoy explicando, si nosotros no sabemos nuestro origen, entonces nosotros vamos a creer que aquí en la tierra es que se efectúan todas las cosas. Pero noten que no es así. En el Antiguo Testamento, todos los hombres creados, hechos y formados son hijos de Dios. Ninguno puede decir que una persona no es hija de Dios. Escuchen bien, esos que hacen preguntas. Ninguna persona puede decir ninguno puede decir que una persona no es hija de Dios, porque de acuerdo al Antiguo Testamento, todos los hombres creados, hechos y formados, ellos tienen espíritu, alma y cuerpo. Ahora, noten pues, porque hay que hacer la salvedad, hay que hacer la aclaración, hay que enseñar bien, ¿verdad? Si Dios es el Padre de los espíritus, y los espíritus vienen a esta tierra, sean espíritus malvados, o sean espíritus buenos, o sea la iglesia, Él es el papá. Entonces, hablar bien la Biblia es decir que toda la creación de Dios, espíritu, son hijos de Dios, incluyendo al diablo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Porque usted tiene que entender cómo clasifica Dios a sus hijos. Y yo quiero que usted descubra qué clase de hijo es usted. Porque aquí eso es lo más importante, saber qué clase de hijo soy yo. Saber qué clase de hijo es usted, porque usted tiene que conocer su categoría, ¿verdad? Es maravilloso saber uno su categoría, ¿no? Porque muchos por ahí no saben su categoría. Vamos a leer en Job 1:6. Job 1:6. Job 1:6. Mire cómo dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí de una vez le dice a usted que Satanás es hijo de Dios. Y que entre los hijos de Dios venía Satanás, los otros hijos son los ángeles. O sea que todos los días en el trono de Dios se presentan los ángeles. Y entre ellos viene don Satan. A veces hasta se le olvida esconder la cola detrás del traje. Y a veces a algunos se le quedan viendo, pero no se sabe si el Satanás tiene cola o no. Lo dibujan con cola y con tenedorcito y rojito, ¿verdad? Bíblicamente hablando, los ángeles y Satanás son hijos de Dios. Pero es una categoría angelical. Todavía hay otro versículo que dice lo mismo, Job 2:1. Job 2:1. Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Entonces quiere decir que, de acuerdo a la Biblia, los ángeles son hijos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero a mí me gusta cuando la gente estudia la Biblia y sabe lo que dice la Biblia, porque si uno le quiere enseñar a la gente, tiene que enseñarle bien. Tristemente, ¿verdad? Hay muchos maestros cristianos que no saben enseñar la Biblia, no dicen que son siervos, pero la realidad es que carecen de tanto conocimiento de la palabra que en vez de ayudar a la gente a que conozca la Biblia, la gente los tiene más confundidos que Kung Fu, ¿verdad?
Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Vamos a leer otro versículo, que son versículos de oro que yo los he encontrado en la Biblia y Dios me ayuda para que los aplique correctamente. Vamos a leer Job 8:9. Job 8:9. Para que usted se dé cuenta que usted también es espíritu. Usted es espíritu. Y yo soy espíritu. Pues nosotros somos de ayer. Usted tiene que saber lo que quiere decir la Biblia, que usted es de ayer. Usted de ayer es de la eternidad pasada, de la eternidad que ya pasó. Hoy es la eternidad que incluye el tiempo. Y mañana es el futuro. Pero decir que yo soy de ayer, estoy diciendo que yo no soy de esta tierra, porque hoy estoy aquí, pero ayer ¿dónde estaba? Usted tiene que saber que usted estaba en un lugar ayer, porque usted es de ayer. Gloria a Dios. Usted estaba en un lugar ayer y la Biblia es la que le declara que usted es de ayer. O sea que usted no vino a existir aquí cuando apareció aquí en la tierra, cuando dijeron es varón, cuando dijeron es hembrita. Ese no es su inicio, esa es su encarnación. Eso es por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús tuvo que nacer en un pesebre. Él también participó de lo mismo. Muy bien, entonces, la palabra de Dios no es fácil de entender ni tampoco es fácil de explicar. No voy a creer que yo aquí estoy como campeón, no. Estoy con temor y temblor porque quiero explicarla bien. Porque si no explicamos bien, todo el tiempo estamos especulando. Yo he orado mucho para que Dios me ayude a tener un mensaje no complicado, sino bien explícito y sencillo, que lo entienda cualquiera que sabe leer y escribir. Si entendemos con claridad que Dios es el Padre de los espíritus, entonces vamos a ver que toda la creación de Dios es espiritual. Toda la creación de Dios es espiritual. Desde hace muchos meses o quizá un par de años, yo les he estado enseñando de que todo lo que Dios ha creado fue creado en la vida del Espíritu. Todos nosotros fuimos creados en la vida del Espíritu. Pero yo quiero que usted analice bien la diferencia, porque hay hijos que son ángeles, hay hijos que son demonios, diablos. Para que usted conozca qué clase de hijo es usted, entonces tenemos que leer nuestro texto de oro que le encanta a Gilmar. ¿Cuál es, Gilmar? Efesios 2:10. Ese es famoso, porque esa es la base para poder explicar muchas cosas. Mire cómo dice pues, porque somos hechura suya. Esa parte ya la entendimos, que al decir que somos hechura de Dios es Adán, hagamos al hombre. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están concentraditos? Hagamos al hombre hechura. Creados en Cristo Jesús. Fíjate pues, ¿cuándo te crearon a ti? Entonces, si somos honestos, desde el mismo momento que Dios se propuso ser Cristo, oigan bien, desde el mismo momento que Dios se propuso ser Cristo, ustedes van a entender esto, hermanos. Vamos a leer en el Salmo 2. En el Salmo 2. El que lo encuentre ahí, por favor, pónganme el Salmo 2. Vamos a ver aquí. Y vamos a leer el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense pues, ese salmo es profético. Cuando Dios se propuso
en su corazón. Y luego, como dice, sí, yo te engendré hoy. Yo fui al diccionario para leer qué quiere decir engendrar. Y engendrar tiene unos 2 o 3 o 4 significados. Engendrar es crear, es darle vida, dar vida. Nosotros engendramos nuestros hijos y nuestros hijos adquieren la vida de nosotros. Cuando el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Usted tiene que llevar su mente hasta la eternidad pasada. Y tiene que saber que un día Dios, Él siendo Padre, dijo: yo quiero ser el Hijo. Dios es espíritu, pero Él dijo: yo quiero ser el Hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En ese mismo momento que Dios, en su plan eterno, pensó, Él se autocrió. Eso cuesta entenderlo en la mente natural, pero la palabra de Dios nos respalda para poder enseñar todo esto. Él se autocrió. O sea que cuando Él dijo: yo quiero ser el Hijo, ya soy el Padre, pero quiero ser el Hijo. Ya ven que Él en el Nuevo Testamento a nosotros se nos revela como Padre, Hijo y Espíritu. Pero a Él se le antojó su buen placer, su gusto, su gana, y dijo: yo quiero ser el Hijo. Y entonces dijo: sea la luz, y fue la luz, porque cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él dijo: yo soy la luz. Por tanto, a la palabra de Dios las cosas vienen a la existencia. Él dijo: sea el Hijo, y fue el Hijo. Pero recuérdese que el Hijo lo incluye a usted y a mí, creados en Cristo Jesús. Créame, hermano, créame. Muchos cristianos, como no estudian la Biblia a profundidad, ellos desconocen mucho y se conforman con tener centavitos del Evangelio. Yo nunca he estado conforme con tener centavitos del Evangelio, hermano. Yo quiero ser rico en el Evangelio. Yo quiero ser millonario en el Evangelio, aunque no tenga dinero. Cuando Dios se autocrió, y esto es una bomba para muchos, Él se autocrió corporativamente, cabeza y cuerpo. Si no, la Biblia no enseñara que la iglesia es carne de su carne y hueso de sus huesos, y no enseñaría tampoco la Biblia que la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa de Dios. Cuando Dios se autocrió con su esposa como costilla. Desde el momento que Dios se dispuso a ser Cristo, Él dijo: sea, y vino a ser la iglesia, que es Cristo y su cuerpo. Entonces, por favor, y concéntrense bien, porque esto les ayuda a ustedes a entender su origen, porque nosotros somos espíritus eternos. Desde que Dios se le antojó ser Cristo, y ahora vea usted que usted no es ángel, no es diablo, aunque parezca. Usted no es ángel, no es el diablo. Parece a veces uno el diablo. Usted es una creación corporativa de Dios que se llama iglesia. ¿Está conmigo? Entonces, por favor, no vaya a dejar que esto caiga a tierra, porque cuando yo le enseñe lo que le está pasando aquí en la tierra, usted se va a dar cuenta que usted solo está experimentando algo que pertenece a la vida del Espíritu. Si usted fue creado en la vida del Espíritu y usted es la esposa de Cristo en la vida del Espíritu, usted va a entender muchos versículos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. La vieja creación es Adán. La nueva creación es Cristo y la iglesia.
Esa es la nueva creación, ese es el nuevo hombre, pero ese no fue creado aquí en la tierra. Ese fue creado en el cielo. Por eso usted tiene que meter su cabeza en el cielo para entender lo que le está sucediendo ahora aquí en la tierra. Si usted no mete la cabeza al cielo, discúlpeme, pero usted va a ser un cristiano netamente terrenal, carnal, terrenal, sin discernimiento, sin gozo espiritual. ¿Por qué? Porque su origen, hermano, su origen es celestial. Ahora nos vamos a ir metiendo más, pues. Porque yo quiero que usted vea y conozca su creación original. Porque usted es la esposa de Cristo eternamente. Y la falla de nosotros no fue en la tierra, la falla de nosotros fue en los lugares celestiales. El hecho que nos pongan a un Adán en el huerto del Edén es como una fotografía, como una parábola, como una metáfora para que nosotros entendamos lo que nos pasó en la vida del Espíritu. Cuando usted mira a un Adán ahí cayendo en el huerto del Edén, solo le está explicando Dios, mira, esto te pasó a ti en la esfera celestial. En la esfera celestial tú eres mi esposa, tú eres Eva. Y en la esfera celestial Cristo es tipo de Adán. Adán es tipo de Cristo, al revés lo dije. Pero no importa, usted ya sabe que el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo quiero, por favor, que usted baje a la tierra en esa dimensión, para que entienda usted, pues, qué está haciendo aquí. Usted tiene que bajar con esa dimensión porque Cristo bajó del cielo, hermano. Y usted está en Cristo eternamente. Y donde quiera que esté Cristo, está usted. Por eso Pablo dice, me muero con Él, resucito con Él, me siento en el trono con Él. Entonces, por favor, despacito, discernamos, ejercitemos nuestro conocimiento. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Nosotros somos el nuevo hombre. Ese fue creado en el cielo. Al empezar a bajar aquí a la tierra, así mire, así va bajando usted despacito. Y bajando, pero llega hasta el nivel en el que está ahorita. Para entender, porque muchos creen que cuando levantaron la mano y dijeron yo acepto a Cristo como mi Salvador, que ahí inició todo. No, hombre, eso solo fue el momento glorioso que Dios lo hizo retornar a usted del sueño profundo malvado que estaba viviendo. Ese momento que usted dijo, ya no aguanto, acepto a Cristo. No crea que ahí se inició. No, hombre. Usted reconoció porque de repente Dios le empezó a hablar y le empezó a recordar que su origen no es de aquí, sino que es de allá. Vamos a leerlo para que usted no me mire mal, porque algunos me miran serio, así que ¿de qué nos estará hablando el hermano Carrillo? Pero vamos pues, vamos. Vamos a Efesios, que es la epístola que nos mete al cielo. Efesios, hermano, es wow. Mis respetos para el apóstol Pablo. Efesios. Mire cómo dice el capítulo 1 desde el principio en el versículo 3. Vamos a empezar a leer de Efesios 1:3. Pero oigan bien, pues, para que así captan lo que estoy hablando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora usted va a entender más porque el Padre se le antojó un día tener a su Hijo. Así que el Padre del Hijo es Dios. Bendito sea el Dios y Padre. O sea que Jesús tiene Dios y tiene Padre. De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? Allá. Allá se decidió todo. Allá puso Él todo el plano sobre la mesa, the blueprints,
were in the top of the table in the heavenly places. Y Dios empezó a ver cómo era su plan eterno y y todo decidido. Aquí está Cristo con la iglesia, un cuerpo y una cabeza, creados todos en Cristo Jesús. You were created in Christ. You are belong Christ. ¿Así se dice? ¿O belong? Belongs? You belong Christ. You belong Christ. You belong to Christ. You belong to Christ. You pertenece a tu Cristo. Usted pertenece a Cristo. Y en el plano desde el cielo, usted está allí en el plano que usted es la esposa de Cristo. Entonces, por favor, pongan atención porque las cosas que pasan aquí en la tierra solo son el cumplimiento de lo que ya está definido. De lo que ya está definido. Luego dice el versículo 4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que yo no lo estoy cuenteando a usted, ni lo estoy engañando. ¿Y para qué? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese pues. Ahí de una vez nos dice el propósito por el cual estamos aquí. Así que si no estamos cumpliendo esos versículos, nosotros estamos atrasados. Y no le estamos honrando en su palabra. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero fíjese pues, si uno no tiene cuidado al leer estos pasajes, uno cree que estas cosas son para el futuro. Pero si estamos entendiendo, todo esto es ya efectuado en la vida espiritual. Aquí solo hay que darle cumplimiento a esa palabra. Solo es, Señor, gracias, porque tú desde allá me predestinaste y allá, desde allá, yo soy hijo tuyo, adoptado por medio de Jesucristo. Yo soy parte de Cristo, pero desde allá. Porque ese es el problema de los cristianos, que al sacar su mente del cielo y querer leer la Biblia, se va a volver algo que es de aquí. Pero eso que usted lee no es de aquí, eso es de allá. Todo planificado, terminado, todo. ¿Y para dónde lo lleva? Para allá. Porque eso que está allá es lo que está aquí. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ok. Dele palmas al Señor. Entonces, mire pues. Vamos a ir a Hebreos. Abra su Biblia en Hebreos, por favor, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6 para entender más nuestro origen celestial. Pero si usted ya me entendió que usted está en Cristo desde la eternidad y que fue creado en Cristo Jesús, se le hace más fácil entender la Biblia. Mire pues. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjese pues, los ángeles son hijos de Dios, amén o no amén. Pero ahora van a hablar de otro hijo. Ahora van a hablar de otra clase de hijo. Mire, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú. Fíjese que si uno entiende la Biblia, uno dice, la Biblia se contradice, porque dice que los ángeles son hijos de Dios. Ah, pero mire lo que dice aquí. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Estamos hablando de la presencia de Dios, hermano. En la presencia de Dios, cuando Dios dijo, yo quiero ser el hijo, yo te engendré hoy. Aquí está el hijo.
Haga caso y cuenta, hermano. Mire, cuando Dios dice sea esto, es esto. No estamos hablando de espacio ni tiempo, porque el problema de la mente humana es colocar las cosas de Dios en espacio y tiempo. Cuando Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, sea pues el hijo. Millones de millones, trillones, cuatrillones, quintillones, sextillones, septillones, octillones de espíritus. Y por eso tiene problema la gente, porque dice, ¿cuántos espíritus caben en este lugar? Si los espíritus no están sujetos ni al espacio ni al tiempo. O sea que no se puede decir cuántos espíritus caen, porque eso es incalculable. Eso es incalculable. No hay forma de calcular cuántos espíritus caben en un vaso. Yo leí una historia de unos curas que estaban debatiendo en el convento y diciendo cuántos espíritus caben en la cabeza de un alfiler. Pero noten pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Solo Cristo es hijo engendrado. Pero como ahora ya entendimos que es corporativo, en el mismo momento que Él dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, cuando usted viene aquí a la tierra, dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de mi Padre. Ahora entiende esos versículos, pero se da cuenta que los entiende ya en un grado más alto. Ahora ya tiene más sentido, ahora ya usted no está ahí en párvulos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Entonces tú tienes que saber que en la esfera celestial, donde están todos los ángeles, Cristo fue declarado como hijo engendrado de Dios, y ahí estabas tú. Y mira lo que dice pues, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo. Está hablando cuando ya está encarnado. Otra vez, allá delante de los ángeles declaré que es mi hijo engendrado por mí. Ahora en la tierra, saliendo del agua del bautismo, ese es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿En dónde declara Dios que Cristo es hijo de él engendrado? ¿En dónde declara otra vez que es su hijo? En el pesebre, en el bautismo en agua. Ahora, los pasos tuyos pues son los mismos. En la esfera celestial, estando tú en Cristo, Él declaró que tú eres un hijo engendrado. Fuiste a las aguas del bautismo. El Señor vuelve a declarar lo mismo porque eres un hijo amado de Él. Pero mira lo que sigue pues. Versículo 6. Otra vez. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, mira, otra vez en resurrección. En resurrección dice, adórenle los ángeles. Ahora fíjate pues, ¿tú estás en Cristo, hermano? ¿Cuándo empezó tu carrera en Cristo? Lee conmigo Romanos. Y con eso voy a terminar ahorita para dejarte picado. Romanos, en el capítulo 1. Y ahora vas a entender más la palabra. Vas a ver que sí, te lo garantizo. Capítulo 1 y versículo 3. Romanos 1:3. Miren cómo dice pues. Acerca de su hijo, fíjense pues, ahora ustedes ya van a entender con más claridad cada vez que Dios habla de Cristo como su hijo.
acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participa también de lo mismo, y él es hijo de Dios a través de David. Mire el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Te das cuenta que Hebreos no contradice Romanos? De acuerdo a Hebreos, capítulo 1, versículos 4, 5 y 6, le dijo que era hijo engendrado de él en el cielo, dijo que era hijo de él en la tierra, y ahora míralo en resurrección, vuelve Dios a decir, es mi hijo, declarado Hijo de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar la Biblia en una forma consecutiva, en una forma, hermano, en que podamos unir el rompecabezas. Porque ahora entendemos nosotros. Entonces nosotros fuimos declarados hijos de Dios delante de los ángeles, porque dice, ¿a cuál de los ángeles? A ver, todos ustedes espíritus, querubines, serafines, principados, potestades, y muchos que la Biblia ni siquiera menciona. Pero todos dicen que son familia, porque todos toman nombre como familia de Dios. Son familias de Dios, y nosotros familia de Dios. Así que cuando seamos traídos de vuelta a la vida del Espíritu, te vas a dar cuenta que tienes primos de 20 ojos. Te vas a dar cuenta que tienes primos que tienen ojos en las alas y son de la familia de Dios, porque todos son familia de Dios. Así que no te asustes cuando la hermana se acaba de levantar sin make-up. No te asustes. Porque algunos se asustan. Ay, ¿qué está haciendo esta vieja? Ah, si eres tú, Jani. Usted le da risa al Tony, mire, dice, ¿cómo le atina al pastor? Dice. ¿Cuántos hemos entendido en esta mañana? Qué tremendo, hermano, cuando uno entiende el Evangelio. Qué tremendo cuando uno verdaderamente escudriña la palabra y la palabra arroja su revelación divina. Tú eres hijo de Dios, pero no eres hijo ángel. A ese mi hermano que me hizo la pregunta de Juan 1:12, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, hermano? Juan 1:12 solamente es el cumplimiento de lo que tú eres eternamente. Cuando Dios te dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es el cumplimiento de Efesios. Mira cómo dice Efesios, pues. Después de que Dios te dice que Él planificó todo, después que Dios te dice que Él planificó todo en el cielo y que te escogió y te predestinó en el cielo, ahora lee conmigo, pues. Lee en Efesios. Efesios capítulo 1 y versículo 13. Mira pues, el libro de Efesios está bajo contexto. Te dice que Dios te bendijo con toda bendición espiritual en los primeros versículos, pero ahora mira lo que te dice en el versículo 13. Sí, 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, sellados. Tú eres de este rollo. Tú eres de esta propiedad porque oíste y te convenció. Pero no es porque ahí empezó tu historia. Tu historia es eterna. Solamente que eres un hijo pródigo que vino a la tierra y tenías primero que ir a apacentar cerdos.
tenías que ir a alimentar cerdos, tenías que servir a este mundo en una forma vil. Pero si eres de este rollo, escúchame bien, tú que estás aquí, si eres de este rollo, tú escuchas la voz. Pero si tú no eres de este rollo, solo vienes a acompañar al que te invitó. Pero si eres y perteneces a este rollo, te enamoras de Cristo cada día más y más y más y más, porque estás entendiendo tu origen. Estás entendiendo tu origen, eres la esposa del Cordero. Aleluya. Entonces yo creo que ya no vamos a tener problema de identificar hijos, porque ahora vamos a saber que hay hijos ángeles, hay hijos demonios, pero hay unos hijos especiales que se llaman iglesia. Los hijos especiales, que son los que creen en Él porque fueron escogidos y predestinados y se identifican con Él en su caminata en la tierra. Esa es la iglesia, esa es la esposa de Cristo. Esa es una clase de hijos engendrados. Regresemos a Juan 1:13. Juan 1:13. Ya les dije que había terminado, pero me los llevo de vuelta otra vez. Y como ya saben de qué mal padece el pastor, dice, ya sabemos. Ya sabemos de qué mal padece el pastor, dice, que dice 3 veces que va a terminar y sigue y sigue. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién te engendró? Junto con Cristo. En el momento que Él le dijo a Cristo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ahí aparecimos nosotros en la escena, creados en Cristo Jesús. Romanos 8:16 también. Échele, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Señor, en esta tarde te damos gracias por el